Catástrofe de Chernobyl, un accidente que devastó una ciudad de Ucrania en el año de 1986 y que hasta la fecha es imposible vivir cerca del incidente por la radiación que emite el pie de elefante, considerado el objeto más peligroso del mundo, fuente de la radiación causada por el accidente nuclear. El 26 de abril del año 1986, la central nuclear que llevaba el nombre de uno de los personajes más importantes de Rusia, Vladimir Ilich Lenin, hacía pruebas de energía con sus reactores para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo. Un sobrecalentamiento del reactor nuclear número 4 provocó una reacción brutal del hidrógeno que se encontraba en el centro del reactor, haciendo así que el dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito, todos estos tóxicos mortales para el humano salieran disparados a toda la ciudad. Se dice que la gravedad de esta reacción es 500 veces mayor a la bomba atómica lanzada en Nagasaki por parte de Estados Unidos en el 45. El accidente de Chernobyl causó la muerte inmediata de 31 personas trabajadoras de esta central nuclear, además de causar una evacuación de más de 116.000 personas en menos de 5 minutos. Lamentablemente, la radiación no se quedó solo en la ciudad, ya que se registró un aumento de ellas en 3 países europeos, especialmente en áreas centrales y orientales. Anthony Diallo era el jefe adjunto del reactor número 4 de la central, y todas las decisiones que condujeron al accidente fueron aprobadas o tomadas por él. Muy probablemente el hombre culpable de esta catástrofe nació en la Unión Soviética, hijo de pescadores que se escaparían a los 14 años de edad de su casa para estudiar como físico en Moscú. Antes de llegar a Chernobyl, instalaba reactores en submarinos. El 26 de abril de 1986 se puso a prueba por primera vez un sistema de retroalimentación que aprovechaba la energía inercial del movimiento de las turbinas. Este método ahorraría energía. Tras diversos inconvenientes durante el proceso, se tomaron medidas arriesgadas que violaban las políticas de operación. Entre estas medidas, cabe destacar que en momentos previos a la catástrofe, en el núcleo del reactor se encontraban solo 8 barras de control absorbentes de neutrones. Las políticas requerían un mínimo de 15. El nivel de potencia eléctrica que generaba el reactor rondaba los 200 megawatts, algo totalmente prohibido. Además, se apagaron los sistemas automáticos de regulación de la potencia y el sistema refrigerante de emergencia del núcleo. Sorprendentemente, Dyatlov sobrevivió a la explosión y a la radiación. Más tarde, casi 10 años, murió no de efectos radioactivos, sino que murió de un simple ataque al corazón el día 13 de diciembre del 95. Claramente, esta terrible explosión se expandió a Europa y se registró un incremento de radiación en Estados Unidos y Canadá. 30 años después, o sea en la actualidad, está prohibida la entrada a esta ciudad fantasma. Existe flora y fauna, pero no se sabe con claridad si su salud es buena. Desde el 86, miles de hectáreas que servían para el cultivo son inservibles por sus altos niveles de radioactividad. Todo este día cambió. Una parte está ahí, pero a la vez no. Nadie que quiera vivir normalmente puede entrar. Y digo normalmente porque el Estado apoya a un par de docenas de personas que aseguran que el fin de sus días llegará mucho antes que la radiación los mate. Si investigamos, ponen como culpables a las dos personas que ya mencionamos, Anatoly Dyatlov y Víctor Bryukhanov, además de 4 trabajadores más. El juicio se llevó a cabo en parte de Ucrania que estaba contaminada y prohibida. Todo fue dictaminado en un día, sin testigos, solo algunos reporteros que les importaba más su trabajo que su vida. Sí, claramente, todo se mantendría en secreto, como si de un encubrimiento se tratase. Nadie puede saber exactamente qué pasó. Los testigos directos a la explosión murieron casi directamente. No había vigilancia o cámaras de seguridad. Lo único que se sabe es que este suceso fue, y tal vez haya sido, el peor desastre nuclear de la historia, alcanzando un máximo nivel 7 en su escala. Hace unos años se planeaba hacer un super sarcófago que se llamaba el Arca. Consistía en una estructura de los mejores metales en la actualidad que cubriera el lugar de la exposición, que al mismo tiempo
es la fuente de radiación, pero antes de construir se deben retirar las partes más contaminadas con maquinarias. Lamentablemente, esto es un problema no por los 168 millones de dólares que costará, sino que es muy peligroso descubrir esta parte radioactiva, ya que en los últimos años ha caído agua, ha entrado luz y hay oxígeno, elementos fundamentales para que un compuesto reaccione. No sabemos qué puede pasar al destapar el pie del elefante. Expertos aseguran que puede exterminar a una gran parte de Europa, cosa que nadie hará por ahora. La catástrofe de Chernobyl nos demuestra por qué es importante pensar antes en la naturaleza y después en los intereses políticos que mantienen cada país. Nuestro planeta ya sufrió 2 guerras mundiales y las pérdidas no solo han sido materiales o humanas. Han devastado áreas en donde la naturaleza no se puede dar correctamente. Hace aproximadamente 60 años ya existía un arma letal y devastadora que destruyó una ciudad en segundos. Hablo de la bomba atómica, eso me hace pensar qué tipo de armas pueden existir hoy en día. Seguramente existe una que puede acabar con la Tierra con solo detonarla. La devastación en Chernobyl tal vez fue un accidente en cierto punto, pero sabemos que el accidente fue causado por una prueba para el ahorro de energía, cosa que todos los encargados del cuarto reactor sabían que era ilegal y que seguramente algo podía salir mal. Creo que las discusiones entre personas, compañías o países deben de hacerse a un lado y asegurarse que el medio ambiente no quede perjudicado, porque si sucede nosotros tendremos un problema.